Realmente creo yo que él da por sentado que uno ha leído todo Lacan y pues no. Entonces genera ahí como una barrera. Siento que el impacto tiene que ver con un armarse de herramientas para intentar dar respuesta a los temas de los que queremos dar justamente una respuesta, aunque sea parcial. Por ejemplo, no sé, María Zambrano, que es un personaje increíble, que no necesitamos que nos lo traduzcan al español y que trae como esa herencia de Unamuno y su pensamiento trágico de la vida, del Ortega y Gasset, que habla del yo y mis circunstancias. Eh, digamos que en ese sentido hay una simultaneidad con la razón y el lenguaje. Todo el tiempo está atravesando el lenguaje y, por supuesto, uno de los temas que a mí personalmente me impactan más y es el lugar de la memoria y su relación con el sujeto, ¿no? Una suerte de construcción del sujeto a partir de la memoria, como que sin memoria el sujeto parece no estar. Y para volver sobre Chantal, pues ella plantea en uno de sus libros una imagen muy bella. El libro se llama La compasión difícil, dedicado a Medea, en fin. Dice algo así como imaginar el movimiento que produce. Y creo que la filosofía es un poco. Yo creo que la filosofía tiene muchos impactos, pero pues lo primero que diría es precisamente como entrenar esa capacidad de preguntarse por el mundo y la capacidad de pensar críticamente la realidad. Algo que me parece muy interesante y muy chévere es esa capacidad como de, así como hablábamos en la ciencia ficción, de llevar las preguntas muy lejos, pues siento que la filosofía hace eso con otro tipo de preguntas, hacer análisis muy profundos y hilar como muy fino. De hecho, Sara Ahmed, la filósofa que les mencioné ahorita, tiene una definición que dice como que la filosofía pone entre paréntesis lo cotidiano y piensa por medio de formas extremas como las que encontramos en el arte moderno. Y eso me pareció una definición hermosa, porque sí siento que esa manera extraña o esa manera que extraña el lenguaje y esa manera de pensar el mundo es muy poderosa. Y siento que esa es como una de sus grandes cualidades. Ahora, también me parece que la filosofía tiene como el poder de poner en diálogo, digamos, a toda la humanidad, por así decirlo, ¿sí? Porque si uno lo piensa, Derrida está dialogando con Platón y está dialogando con Aristóteles y aparte está dialogando con los mismos filósofos de su generación. Si uno lo piensa, todos eran amiguis, o sea, era como Heidegger y Schopenhauer y Barthes y además todos pensando materias muy diferentes. Entonces, pensando la ciencia, pensando la ética, pensando el lenguaje, pensando los signos, pensando, por ejemplo, eh, la fotografía, ¿sí? El impacto de la fotografía en la imagen, que cuando uno lee a Sontag hablar de eso, uno dice, fue madre, esto es una predicción muy loca de lo que pasa, por ejemplo, ahora con las redes sociales, con Instagram, como con ese poder de la imagen. Entonces, eso me parece muy importante, como pone en conversación a tantos seres y tantas preguntas y tantas temáticas, y finalmente siento que eso nos ayuda a entender el mundo y las construcciones culturales que hemos hecho del mundo y las construcciones simbólicas, pues como que ese entendimiento nos da, no sé, como una sensación de seguridad también como humanidad. Muy de acuerdo con Caro. La filosofía es como una lectura que te brinda empatía, ¿no? De poder mirar, abrir tu mente y leer otras perspectivas, analizar cómo han vivido otras personas en el mundo y también un poco te hace comprender la vida o leer la vida desde una visión mucho más política, ¿no? Como que te replantea a ti como, bueno, ¿y tú qué? ¿No? Que estás parado en esto y qué haces, por qué haces lo que haces. Quizás es muy llevado al extremo y podría llegar a angustiar a un lector inicial, digo yo. Estaba pensando en ese tipo de libros que quizás mucha gente los odie y quizás no. Me acordé de una editorial española
que sacó Los Simpsons de la filosofía, pues hacía un poco como reflexión sobre estos personajes y cómo viven su vida, pero llevándolo un poco al extremo, y que de alguna manera pues todo lo que ha pasado con Los Simpsons, que se repiten todas sus historias en la vida real, nos muestra que somos muy parecidos y que es una manera de cuestionarnos todo el tiempo, que tenemos que siempre estar como atentos a ese tipo de lecturas, que no necesariamente tiene que ser súper mamotretos, espantosos, sino otra manera de pensar y reflexionar. Ahorita que trajiste el tema de cómo leer filosofía de una manera sencilla, no sé por qué se me vino la frase de no hay filosofía de coquito. O sea, no tenemos un libro que se nos sea fácil de entender en el mundo de la filosofía, más allá de estos que se editan. Todo tiene la temática de dummies, filosofía para dummies, economía para dummies. Y siento que la filosofía tiene ese gusto de ponernos siempre a repensarnos en la forma en cómo generamos percepciones y concepciones del mundo, y cómo esas percepciones vienen arraigadas, pues obviamente desde nuestras bases sociales. Siento que ese es el impacto que realmente empieza a generar la cuestión de leer filosofía, porque te va a brindar posturas críticas, no solamente de la lucha del ser con el ser, sino del ser contra la sociedad, del ser contra el pensamiento, del ser contra la religión, contra el arte. Entonces se empieza a ver un por y para qué pensar, por qué pienso, para qué pienso, cómo pienso, y hacer esas deconstrucciones le da un valor enriquecedor a la filosofía. O sea, realmente siento que a raíz de eso es lo que nos ha permitido empezar a construir nuestras sociedades. Las grandes bases sociales en la antigüedad tuvieron mucho de fundamentos filosóficos para poderse constituir. Incluso pues la política también es una forma de filosofía. Así que siento yo que ese es el impacto, la forma en cómo podemos vernos en los múltiples espejos y tratar de descifrar esa teoría del caos que propone dentro de sí misma. Eso estuvo maravilloso, Edwin. Ahora que mencionas como ese origen entre la filosofía y la política, por ejemplo, la filosofía también estuvo ligada a la ciencia y a la construcción de la ciencia como la conocemos hoy en día, y el llevar la pregunta más allá y el intentar comprender los fenómenos del mundo, y como que luego ya hubo como esta necesidad de que fuese comprobable y de que se pudiera repetir, pero todo inició precisamente haciendo esas preguntas, intentando como comprender esos fenómenos del mundo, y eso empezó con la filosofía. Un método científico ahí metido. Sí, exacto. Lo otro es que ahorita que hablabas de eso de que no hay textos filosóficos como fáciles de leer, que no están masticaditos, que a veces es un poco difícil entrar al texto filosófico, yo siempre he pensado que la literatura puede ser precisamente como una vía de acceso. Entonces, pues ya ampliaré mi respuesta, pero quería preguntarles un poco cuál creen ustedes que podría ser esa relación entre filosofía y literatura, cómo la han vivido ustedes, si han encontrado algunos textos que los hayan llevado a ese tipo de preguntas y cuáles son esos referentes. Voy a meter la cucharada otra vez. De primero, es que yo he tenido la oportunidad obviamente de poder como mirar esto de cerca, ya por gusto personal más que por imposición de la academia o algo así por el estilo. La academia ha dado bases, pero siempre ha sido como muy interesante poder ver estas dos ramas como muy juntas. Y se me viene no solamente la cuestión de la filosofía, sino también lo que tocabas tú ahorita, Caro, el tema de la ciencia. Y yo no puedo parar de pensar en Oliver Sacks. O sea, los textos de él, a pesar de que también son profundamente científicos, porque muchas de las cosas están ligadas a la psicología y a muchas afasias que pues personas en el mundo sufren de manera muy particular, a mí me invitan a repensarnos en cada una de las capacidades individuales que tiene el ser para poder adaptar el mundo y para
generar ciertos cambios en el mundo. Obviamente no cambios transformadores que, mejor dicho, impliquen una revolución, pero sí a por lo menos en generar fuentes de entendimiento. O sea, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero es una muestra de cómo nos podemos entender desde esas particularidades como tan individuales. Y ahorita se me viene a la cabeza mucho esta novela de Almendra. No sé si la conocen, si yo tuve la oportunidad de comentarla en un capítulo pasado. Si no, les recomiendo el libro, es bastante leído. Incluso pues ahorita con lo que hubo la feria del libro en Colombia, el libro pues cogió bastante relevancia porque, si no estoy mal, la autora es coreana, es Won Pun Shon, si no estoy mal se llama ella, y trata efectivamente de un problema obviamente de índole psicológico, pero pues que desde las vivencias de la protagonista empieza obviamente a tratar un trasfondo muy filosófico de cómo poder vivir en un mundo donde no puedo expresar mis sentimientos porque simplemente mi mente no los entiende y mi cuerpo no los expresa. Entonces es bastante interesante cómo la filosofía puede empezar a adornar todo este tema de la literatura y pues obviamente temas muchísimo más punzantes como la sexualidad y por otro lado también el tema de las drogas, ¿no? Entonces hay un montón de cosas alrededor de la filosofía que nutren mucho la literatura. Es inevitable lo que les mencionaba al principio, frases tan icónicas como las de Shakespeare que nos invitan no solamente a identificarnos, sino a pensarnos como seres individuales dentro del mundo, ¿no? Siento que siempre hay un gran trabajo de la mano, o sea, es inevitable las referencias, por ejemplo, que tiene Sábato dentro de sus lecturas filosóficas en toda su obra literaria. Hermann Hesse, por ejemplo, por ahí que Nata ha mencionado a Siddhartha y Caro también en algún momento lo mencionó dentro del podcast. Hay muchos autores que nos han brindado herramientas para poder ver la filosofía desde la literatura. Está justamente pensando que un filósofo, o sea, la persona que llegase a filosofar necesita de una estética para poder comunicar lo que quiera comunicar, y creo que es ahí donde esa maravilla ocurre, y la persona que quiera escribir necesita dedicarse a pensar y a profundizar en los temas que quiere decir. Entonces pienso, por ejemplo, en Virginia Woolf, que sus textos son mucho más reflexivos, pero se plantea desde una visión más literaria, inclusive, no sé, Kafka, Claro. la condición humana, inclusive viéndolo ya desde una perspectiva más latinoamericana, un Martí. Eso es como pensarse desde la latinoamericanidad, pero literariamente. Entonces, sí, esa mezcla como que juega a saber comunicar y a encontrar como en esa manera de comunicar una estética ideal para que hacerte comprender. Pues tú hablas de Martí, yo pienso en esa isla por un peso y en la posibilidad de hacer un capítulo dedicado a la literatura cubana. Oh, Pero sería bueno, divino. Eso será tema de otra temporada, creo yo. También pienso en lo que dices tú de Virginia Woolf y, por ejemplo, un texto increíble que es de la enfermedad, en el que ella justamente reflexiona sobre las dolencias de la mente y cómo justamente aludiendo a lo que plantea Caro, la literatura de alguna manera permite un fluido más constante de cara al lector, de cara a la lectora, de estos temas como que asumimos como más pesados o más fuertes. En cualquier caso, creo que la relación entre filosofía y literatura pasa por el vitalismo. Pienso, por ejemplo, en la poesía de Nietzsche y ese diálogo directo con Zaratustra y toda la producción literaria del autor. El lenguaje como un solo río, como un solo flujo, que de alguna manera toma diferentes formas y que eventualmente necesitamos nombrar de manera diferenciada como para generar cierta paz conceptual.
no es fortuito que en muchas ocasiones y en muchos lugares las facultades de literatura y filosofía estén en una misma o estén